Quizás te has hecho estas preguntas a estas alturas de tu vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿O cuál es mi propósito? Hoy quiero aclararte que tu propósito no es algo que tú crees, sino algo que tú descubres. A lo mejor te has pasado la vida diciendo, creo que nací para esto, creo que soy bueno para esto, y te has metido por diferentes caminos, has entrado, has salido, pero lo que has hecho efectivamente es perder el tiempo. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir verdaderamente tu propósito? Para descubrir tu propósito, tú tienes que encontrar cuáles son tus habilidades naturales, esas cosas que te distinguen y que Dios te dio para darte identidad y diferencia sobre el resto de las personas. Luego debes de encontrar cuál es tu verdadero don espiritual. Y cuando tú pones tu habilidad y tu talento al servicio de tu don espiritual, inmediatamente esa conjunción es como una especie de bomba atómica que explota y encuentras ese gran propósito para el cual naciste. Ahora, ¿qué hacer con tu propósito? Bueno, sencillamente tienes que tener claro que el propósito no se trata de algo que es para hacerte más famoso a ti, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, la trascendencia es una oportunidad para dejar un legado más allá de tu propia existencia. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú no estés en esta tierra, alguien debe continuar con lo que tú estás haciendo. Si todo lo que tú construiste se muere, cuando a ti te lleven a la tumba, entonces tu liderazgo fue un perfecto fracaso. Ahora, ¿cómo trascender? ¿Cómo poder alcanzar eso que Dios te dijo que tienes que hacer y luego convertir eso en un legado trascendental? En primer lugar, tienes que saber hacia dónde vas. Quiero hablarte de 3 ecuaciones que te van a ayudar a procurar dejar un legado. En primer lugar, el propósito, más tus dones, más la integridad te va a llevar al éxito. Ahora, el éxito, más las decisiones correctas, más trabajo duro, te va a llevar a la fama. Pero la fama, más tener en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te va a permitir dejar un legado. Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el canal de la familia felices, su programa La Iglesia del Aire. El tema de hoy, esperanza muerta. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, métete a Facebook ahí, La Iglesia del Aire, dale a me gusta, interactúa con nosotros, métete a YouTube. En YouTube puedes buscar todos los programas que tenemos desde que estamos en NTV, todos los programas uno a uno están en YouTube. Willy y Saúl siempre actualizando los programas, estamos al día, ni uno pendiente de YouTube. Envíale, compártelo con cualquier amigo en cualquier parte de la tierra, La Iglesia del Aire en YouTube, nuestro canal. También síguenos en Twitter, el Twitter de mi esposa es @DanisMTS, el mío personal @Teófilo Segovia y el Twitter del programa @La Iglesia del Aire. Esperanza muerta. Narra la historia en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 9, que en una oportunidad había un señor que tenía un hijo que era enfermo, el hijo estaba endemoniado, tenía un demonio mudo, el demonio lo sacudía desde niño, desde muy jovencito, aquel jovencito fue creciendo víctima de influencias temporales. De vez en cuando el niño se endemoniaba, se le metía un demonio, estaba flaquito, estaba aterrador, estaba... Qué frustración para aquella familia. Un hijo desde jovencito era víctima de demonios. Creció, llegó a cierta edad y todavía después de muchos años, aquella pobre familia tenía la vida hecha a cuadritos con su hijo. Qué tristeza para aquel padre, qué tristeza para aquella madre, qué desespero para aquellos hermanos ver a aquel jovencito, que ya no era tan jovencito, que era víctima de los demonios, se endemoniaba. En una oportunidad, el padre de familia escucha hablar de Jesús y dice, esta es mi esperanza, por fin he gastado dinero, quizás lo había llevado a brujos, quizás lo había llevado a espiritistas, quizás lo había llevado a ensalmes, lo había llevado a médicos, la ciencia falló, los líderes espirituales fallaron, los brujos fallaron, los consultores espirituales fallaron, ramalazos, no sé, eso que la gente que maneja la ciencia, Cariaquito Morado falló. Había hecho todos los esfuerzos y por fin escucha hablar de Jesús y dice, qué bueno, lo voy a llevar donde Jesús. Por fin lo lleva donde Jesús
se lo presenta a Jesús y ocurre un caso curioso. Él va esperanzado, lleva esperanza. Sí, me han dicho que este Jesús fluye, me han dicho que este Jesús sí se le ve el queso a la tostada. Con este Jesús, por fin mi hijo va a ser sano, mi hijo va a ser sanado. Pero cuando le presenta el caso a Jesús, la cosa más bien empeora. ¿Qué cosa? ¿Cuántas veces tú y yo también no tenemos problemas grandes y se los presentamos a Jesús con una esperanza de que la cosa mejore y después que le presentamos las cosas a Jesús, las cosas como que empeoran más bien? ¿No te ha pasado? Señor director, Marcos 9:20. Cuando aquel hombre le presenta el caso a Jesús, veamos lo que pasó. Marcos 9:20 dice la Biblia de la siguiente manera. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, cuando el demonio vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Gracias, director. Cuando aquel muchacho endemoniado ve a Jesús, la cosa se agrava, se pone violento, se estremece, comenzó a echar espuma por la boca y cayó en el suelo. O sea, la cosa se empeoró. Imaginémonos por un momento cuál el escenario. ¿Cómo creen ustedes que se sentía aquel padre esperanzado en Jesús? Había escuchado que Jesús resucitaba muertos, sanaba paralíticos, caminaban, ciegos veían, mudos hablaban, muchos endemoniados eran libres. Él tuvo la esperanza de que Jesús iba a sanar a su hijo. Y cuando Jesús por fin ve al hijo, cuando se lo presenta, la cosa se pone peor. El muchacho está endemoniado pero está quieto. Y en el momento que el muchacho ve a Jesús, cuando Jesús lo aborda, cuando Jesús lo ve, mire lo que pasó. Ponme de nuevo el versículo, por favor. Ponme de nuevo el versículo que te dije, el 20. Se lo trajeron a Jesús, al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Gracias, director. El muchacho fue sacudido, se cayó al piso, ¿vale?, echando espumas por la boca. La cosa se puso peor. ¿Y por qué se puso peor cuando se lo presentan a Jesús? ¿Cuántas veces a nosotros el panorama no se nos pone difícil? Se nos pone, estamos esperanzados, el matrimonio no funciona, los hijos están en desobediencia, me quieren botar del trabajo, me quieren embargar, me levantaron un expediente, wow, me quieren meter preso, etcétera, etcétera, etcétera. Y le presentamos nuestra situación a Jesús porque hemos aprendido, hemos escuchado que Jesús nos soluciona los problemas, hemos escuchado que Jesús está atento a nuestras oraciones, hemos escuchado que cuando buscamos a Jesús nuestros problemas se resuelven. Y resulta que cuando presentamos los problemas ante Jesús, las cosas más bien como que empeoran, ¿vale? Se ponen peor. Este era el caso de aquel padre. Tenía el muchacho endemoniado, pero en ese momento estaba bajo control. Estaba más o menos, agarraba mínimo, pues. Y cuando el muchacho ve a Jesús, la cosa se empeora, ¿vale? Cae al piso echando espumas por la boca. ¿Cómo se sentiría aquel hombre? Se sintió como muchas veces tú y yo quizás nos hemos sentido, frustrado, desesperanzado. Mi esperanza estaba en Jesús. Este problema grave que tengo, matrimonial, con los hijos, con la mujer, con el marido, con lo que sea, con la casa, con el empleo, ese problema grave que tengo, lo presento ante Jesús con una esperanza de que Jesús me ayude, y en el momento que se lo presento a Jesús, las cosas más bien se ponen peor, color de hormiga, hasta la esperanza como que se murió. De hecho, el tema se llama esperanza muerta. Pobre de aquel hombre. ¡Wow! Pero la cosa no queda ahí. Jesús da una palabra. Hasta ahora Jesús solo está presenciando, pero Jesús da una palabra, y después que Jesús da esa palabra y da una orden, en apariencia la cosa empeora aún más. Señor director, ponme Marcos 9, 25 y 26. Dice la Biblia: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Siguiente. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, fíjese, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto.
Jesús da la orden, demonio, sal de este joven. Y aquel muchacho se sacude y es tanta la violencia lo que hizo que hasta perdió el conocimiento, se cayó pues. Y todos dijeron, está muerto. La gente comenzó a decir, se murió, wow, se murió. ¿Cómo se sentiría que el padre? Le traje mi hijo a Jesús y fue peor el remedio que la enfermedad. Ahora Jesús lo que hizo fue matarme al muchacho. ¿Cuántas veces tú y yo no pensamos que después que presentamos nuestro caso ante Dios, la cosa empeora? Hasta la esperanza, la perdí, hasta la esperanza se murió. Este programa va dirigido a aquellas personas que de alguna manera se identifiquen con este programa. Si es tu caso, si la situación tú la has presentado ante Dios y después que le presentas tu situación, tu caso ante Dios en oración, la cosa ha empeorado y muchos dicen ya ese es caso cerrado, es caso muerto, perdiste. Este programa está dirigido a ti. Eres un buen candidato a recibir un milagro porque la cosa no queda aquí. Qué bueno que ocurrió un desenlace. Qué bueno que todo no quedó ahí en tragedia. Ojo, la gente decía está muerto, pero no estaba muerto. Ni siquiera de parranda. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a ver cuál fue el desenlace, el siguiente capítulo. ¿En qué paró todo esto? ¿Se murió o no se murió? Hasta la esperanza estaba muerta en ese momento. Qué bueno que resucitó. Una pausa y ya regresamos. En la Iglesia Camino al Cielo nos puedes visitar vía web www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Encuentra en tu portal web toda la información de nuestro ministerio y las actividades que hemos preparado para ti. Estés donde estés, conéctate ya y anímate a conocer a Dios solo en www.iglesiacaminoalcielo.org.ve. Ya el pastor Andrés Noguera tiene su propio portal web www.andresnoguera.com.ve. Te invitamos a conocer más de su ministerio. Edifícate con sus mensajes y predicaciones. Aprende con sus reflexiones. Todo esto y más en el portal web del pastor Andrés Noguera. www.andresnoguera.com.ve.